8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a dos reconocidos académicos que han sido también ejercen el cargo público. El doctor Adrián Bonilla y el doctor Luis Verde Soto, para hablar de la situación que vive Bolivia luego de la salida del presidente Evo Morales, con un antecedente que hoy ha sido señalado. El 2016 hubo un referendo en donde el pueblo mayoritariamente le dijo en Bolivia no a la reelección a Evo Morales. Él torció de alguna manera esa decisión popular, concurrió al Tribunal Constitucional, le dieron una resolución que precisamente el día de ayer se estaba cuestionando y observando y dejando sin efecto esa decisión para que no haya más reelección. Esto generó una crisis, hubo reacciones populares, Fuerzas Armadas le pidieron, cuyo mando también ha sido cambiado ayer, que renuncie en aras de la pacificación de Bolivia. Sobre esta base queremos analizar los hechos ocurridos en Bolivia y cuál es el futuro de este país. Bienvenidos a nuestros invitados. Gonzalo Luis Álvarez, muy buen día. Hola Miguel, el mandato de Evo Morales duró casi 14 años, fue elegido el primer presidente indígena de Bolivia, era todo un acontecimiento que llamaba la atención del mundo. Llamó a una asamblea constituyente, volvió a elegirse después de esa constituyente y se dijo que eso era como poner el cronómetro en cero. Ahí podría haber una analogía de lo que ocurrió aquí con Montecristi, porque no se contó como primer periodo de esa primera parte del gobierno de Evo Morales antes de la reforma, y vino la norma que estaba en la Constitución escrita y que tú bien has recordado, pero como Evo Morales quería reelegirse, llamó a un referendo, y más del 50, me parece 51 algo por ciento, le dijo no, buscó una fórmula a través de una corte, muchos analistas consideran que fue ad hoc, para que le diga que era un derecho humano participar en elecciones, participó, se llevaron a las urnas, hubo una polarización tremenda. Carlos Mesa, que fue presidente de Bolivia antes y en su tiempo tuvo que renunciar, era un candidato fuerte también de oposición, y a la hora de los conteos, adiós sistema, volvieron los conteos y ya tenía una diferencia considerable. Ya hubo un estallido social, unos dicen que de parte de las fuerzas de la derecha movido para derrocar a Evo Morales, otros dicen que de parte de las fuerzas democráticas porque había habido un evidente fraude. Hay un pronunciamiento de por medio de la OEA y ya tarde el presidente Morales admite la posibilidad de ir ¿no es cierto?, a nuevas elecciones, pero en ese momento llega la sugerencia, vamos a ponerlo entre comillas, de Fuerzas Armadas de que se retire del poder, y el resto es historia relativamente conocida. ¿Hasta qué punto en la línea de sucesión la presidenta actual le correspondía, tal vez escrito estaba, pero no logró instalarse el Congreso, donde tiene mayoría el Movimiento del Socialismo, partido de Evo Morales, y claro, mientras unos dicen es un golpe de Estado, en toda regla, otros dicen lo que fue un golpe de Estado es esta participación forzada del presidente Morales. Ahí esas interpretaciones están en la cancha. Vemos también cómo se polariza, ya no Bolivia, sino buena parte de los mandatarios del mundo, unos condenando lo que dicen es un golpe de Estado, otros saludando la incorporación de esta presidenta que habrá de llevar a Bolivia a elecciones en poco tiempo. Es complejo entender, pero creo que va a ser más fácil para todos nosotros reflexionar con la presencia de nuestros invitados, estudiosos, académicos. En este caso hemos distraído a Luis Verde Soto de sus funciones en el Consejo Electoral, pero aprovechando su amplia experiencia y conocimiento de Bolivia, y también la visión pues del tema de la política y la sociología de ambos, de Adrián y de Adrián Bonilla y de Luis Verde Soto. Así es que gracias por estar aquí y a ver cómo nos dan un poco más de luces en medio de estas nubes. Luis Verde Soto, ¿cómo ve esta situación de Bolivia? ¿Cómo salir? Buen día, Miguel, Gonzalo y Adrián, gratísimo estar juntos. El tema boliviano es un tema de singular preocupación por el tipo de perfil que tiene el país, tanto su
tanto en términos internacionales, su ubicación geopolítica y el conjunto de intereses que están confluyendo en torno a este pequeño país sin significación en el concierto inmediato, pero de altísima significación desde otras lecturas de lo internacional. Y también, evidentemente, por el tema de lo que confluyó en Bolivia. Y sobre todo a mí me interesa muchísimo por la doble situación, ¿no es cierto? Es sí estas crisis que están generalizándose en América Latina, que por lo pronto atañen a 3 países, de explosiones sociales, en las cuales se desbordan los sistemas institucionales, en los cuales la autoridad sufre de ilegitimidad súbita, terminan siendo el inicio del desmoronamiento de este ciclo de estabilidad democrática, o si estamos más bien inaugurando un ciclo de nuevos tipos de autoritarismos que podrían incubarse en torno a la emergencia de determinados tipos de liderazgos, etcétera, ¿no es cierto? Creo que lo que se desmoronó ciertamente es una opción, una construcción llamemos, de una ola progresista, entre comillas, dedicada a recuestionar la relación del Estado frente a la economía, frente a la sociedad, que dio lugar a estados grandes con pocos atributos estatales. Eran estados más bien masivos en su inversión, masivos en su presencia, incluso de determinado gasto público, etcétera, pero estados sin atributos de conformación de cohesiones sociales, de conformación de acuerdos, de conformaciones representativas y flexibles. Esto es lo que nos dio lugar los estados del socialismo del siglo XXI y permitieron acumular una serie de demandas represadas en la sociedad y en la estructura que un pronto emergieron hacia la... Para el caso boliviano, doctor Luis Verde de Soto, ¿cuánto pesa lo que fue una historia que era repetida, conocida, de caídas, de golpes de Estado, de un movimiento militar que sacaba a otro del poder, de periodos que nunca se cumplían, que fue un poco la historia del siglo XX, al menos de Bolivia, y no sé si toda la historia republicana? Es decir, hay ahí atrás como un peso de la historia que, frente al contraste de 14 años consecutivos de ejercicio del poder de Evo Morales, hoy no sé si emerge. Tal vez, ¿Tiene que ver eso o no? Yo creo que hay una cierta visión que nos han llenado la mirada, que es a Bolivia de hace 40 años. Claro. Hace 40. Recuerda tú de que si podemos pensar que Ecuador, que es el país más rápidamente se democratizó en América Latina, tuvo un antecedente de un pequeño movimiento de democratización que fue boliviano anterior al ecuatoriano. Con ello te quiero decir de que durante 40 años Bolivia vivió más bien periodos de relativa estabilidad, salvo la crisis de octubre, que fue muy evidente, y la crisis del secuestro del presidente Siles, ¿no es verdad?, en el año 86. Hubo una relativa estabilidad, y creo yo que las desestabilizaciones fueron menores que las que tuvimos en Ecuador. En Ecuador tuvimos 3 grandes desestabilizaciones importantes en un lapso corto de tiempo. Yo creo que nos queda en la retina más que otra cosa. Lo que ocurre este rato, yo creo que hay que quitarle la idea de que fueron los militares quienes provocaron ese golpe de Estado. Primero hay que decir, si hubo una desestabilización institucional, esta fue creada inicialmente por Morales. Morales, quien irrespeta el pronunciamiento popular de... Y la norma escrita en la Constitución. La norma escrita, pero además de pronunciamiento explícito popular. Es de 2016 al que se alusión. Esta es la parte central de que da inicio al proceso que se vive hasta ahora. Él irrespeta esta norma y respeta con cierta comparecencia del secretario general de la OEA, que apoya esa desestabilización, que asume aquello que es contrario a los patrones internacionales, fundamentalmente a San José, respecto a que si es o no un derecho humano la reelección, lo cual es un absurdo conceptual preguntárselo, y a continuación provoca ya, dentro del marco de un absoluto irrespeto de la norma, provoca que el Tribunal Constitucional, y dispone que la Corte Electoral convoque elecciones, dispone que el Tribunal Constitucional interprete que sí es un derecho humano, y dispone que la Corte convoque elecciones pese al pronunciamiento popular. Ahí es donde se produce la quiebra del sistema institucional boliviano. Luego de eso se produce una explosión popular que es muy curiosa, que tenemos que verla en el contexto latinoamericano de la emergencia de nuevos actores, fundamentalmente jóvenes. Se produce una asociación muy fuerte entre jóvenes y sectores medios urbanos que salen a la calle, se toman las diversas modalidades de representación. El momento en el cual se produce este tan enorme fraude
que también es otro tema que tenemos que analizar los ecuatorianos. Las similitudes tecnológicas del fraude boliviano con las similitudes hacia las situaciones irregulares ecuatorianas es extremadamente grande. Hemos hecho un análisis en el Consejo Nacional Electoral y hemos determinado 10 similitudes muy significativas. Pareciera que el patrón tecnológico está presente en los dos casos. Esto nos lleva también a que pensemos más bien con cierta tranquilidad el tema boliviano, en el sentido de que yo creo que lo que se ha producido es un encauce institucional en este rato. Se están convocando elecciones, hay un nuevo gabinete que se posesionó el día de ayer, es un gabinete técnico más bien. Este gabinete va a terminar de completarse, yo creo, en el transcurso de las siguientes horas, con un criterio de asegurar la transición. En Bolivia tiene que hacerse en 3 meses, tiene que haber nuevas elecciones en 3 meses, porque este no es un gobierno que termine un periodo, es un gabinete para convocar una elección. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en esa elección, ¿es verdad? Yo creo que lo menos que podemos esperar es que el pueblo boliviano vuelva a pronunciarse, ya no a través de hordas que queman casas, sino que se pronuncie a través de su fuente natural. Tal vez podemos después de un momento volver al tema de este meollo electoral, con el informe de la OEA previamente, pero tal vez podemos ver ahora la primera visión de Adrián. Bienvenido, Adrián Bonilla. ¿Cómo ve esta situación de lo que ha ocurrido en Bolivia? A ver, yo creo que efectivamente se trata de un proceso político. O sea, no podemos explicar los sucesos de este fin de semana si es que no miramos qué es lo que aconteció antes. Y además de todos los detalles institucionales y legales que son muy importantes, creo que es tal vez necesario tratar de imaginar que el modelo político, sí, que sustentó al gobierno del presidente Morales estaba agotándose en Bolivia. Estaba agotado, estaba muy tensionado. Estaba tensionado institucionalmente por aquello que acaba de plantear Luis, es decir, hay un referéndum que el presidente pierde. Los resultados de ese referéndum, sin embargo, son interesantes porque dan cuenta de una enorme polarización del país que probablemente se está volviendo a presentar. 51 que dijo, ¿no? También había en la última elección. Esta cosa de que la constitución boliviana ha sido inconstitucional es una cosa paradójica, ¿no? Es terrible lo que pasó con ese pronunciamiento de la Corte Constitucional. O sea, hay una tensión institucional. La institucionalidad boliviana fue ampliada de tal manera, ¿sí? que era demasiado elástica y finalmente se rompió. Pero además tenemos una serie de procesos sociales que daban cuenta de que ese modelo estaba agotándose. O sea, nuevamente las tensiones regionales volvieron a aflorar, son tensiones históricas en Bolivia que fueron eventualmente neutralizadas durante varios años en el gobierno del presidente Morales y que luego volvieron a emerger como consecuencia. Una válvula de escape durante los años del gobierno de Morales. Quiero preguntar, Adrián, este modelo político que considera que se agotó, iba caminada paralelo de un modelo económico que se decía era exitoso, que no terminó de confrontar con las transnacionales, sino haciendo pactos y obligando a cumplir normas. En las cifras de la economía, por lo menos las que se veían, sin ser especialistas, había algunas señas distintas, incluso a otros países que aplicaron ese modelo político tan riguroso. Entonces, un modelo económico que parecía exitoso, no lo sé, no somos especialistas, frente a un modelo político agotado. Hay como un choque, ¿no? Claro, pero en los escenarios políticos la economía es un factor, probablemente el más importante de los factores, pero no el único, ¿sí? Yeah. Entonces lo que tenemos ahí es una serie de insatisfacciones que vienen dadas en el plano simbólico y en el plano político por parte de una importante parte de la población, el 50%, alrededor del 50%, que es la que se opone al presidente Morales, al menos en el último referéndum, un poco más del 50%, un 50%, probablemente un poco más de ese 50% que no vota por el presidente Morales en primera vuelta, de acuerdo a los escrutinios hasta el 80 y tantos en que estos fueron públicos, y luego lo que tenemos es pues este apagón informático, ¿sí? Que nos hace recordar a algunos otros episodios en América Latina. El primero de ellos, emblemático, fue aquel en el que Cuauhtémoc Cárdenas pierde la presidencia de México, ¿sí?
frente a Carlos Salinas de Gortari, ya se contaba con computadoras, se caen las computadoras, 2 días después gana la presidencia Carlos Salinas de Gortari, tenemos una primera evidencia de que se puede trabajar en esa dirección. Entonces, cada vez que hay un apagón, libretos, más o menos. Cuando hay un apagón informático en América pasa. Latina y en cualquier parte del mundo, la sospecha inmediatamente sale. Entonces, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuáles fueron finalmente los resultados de esta primera vuelta en Bolivia, pero claramente esto fue el detonante que incendió la hoguera de las movilizaciones. Y luego tenemos otras situaciones que los ecuatorianos comprendemos perfectamente, que es aquella, por ejemplo, de que la policía se retira, se repliega, no controla las manifestaciones, entra en huelga. Sí, la policía boliviana, al igual que las otras policías latinoamericanas, creció muchísimo en la última década, tiene tantos o más efectivos que el ejército, y el último anuncio final, el de los militares, que le dijeron al presidente que le sugerían renunciar para evitar la violencia. Y esto nos recuerda a las 3 ocasiones en que los militares les dijeron a 3 presidentes ecuatorianos: ¿saben qué, señores? Hay una manifestación que se dirige a Carondelet. ¿Sí? Nosotros no disparamos contra el pueblo, nos vamos a la una, si usted quiere se queda, y si no, le ponemos un helicóptero a su disposición. Y así se cayeron los presidentes ecuatorianos. La diferencia con Bolivia es que luego las asambleas o los congresos en ese entonces legitimaban lo actuado previamente en la calle y por los militares, ¿no? El conflicto en Bolivia, sin embargo, y tenemos ahí... De modo bloqueó la... Y tenemos un movimiento social organizado, lo que no ocurría ni ocurrió, por ejemplo, con el expresidente Correa en el Ecuador. Nunca tuvimos un movimiento social orgánico que respalde al gobierno. En Bolivia tenemos unas redes muy importantes, de hecho, desde los movimientos sociales que surge originalmente la candidatura de Evo Morales. Entonces tenemos un país convulsionado, un país en donde probablemente las próximas elecciones recién van a sentar los cimientos de una relativa paz social. Va a depender de la eficacia del próximo gobierno boliviano el que el conflicto vaya de una u otra manera neutralizándose, pero vamos a tener también un escenario político en Bolivia, independientemente de que se produzcan elecciones y de que gane una candidatura distinta a la que el MAS propone, un escenario de tensión política, de tensión social, con un presidente muy fuerte políticamente en el interior, en el exilio, ahora en México, pero probablemente el próximo año ya viviendo en Argentina. Ahora, tendemos los seres humanos a hacer analogías y a ver también las diferencias cuando se hacen esas analogías para no simplificar. Lo que voy a decir va a parecer de radionovela, pero aparece un personaje que se llama Calimán, ¿no es cierto? Entonces es el comandante de las Fuerzas Armadas, que es el que apoya al presidente Morales muy sostenidamente, que le sugiere al propio presidente Morales que se vaya, que posesione y le pone la banda presidencial a la presidenta Agnes y... ¿Cómo se llama? Agnes, ¿no? Agnes. Sí. Agnes. Y que automáticamente después la propia presidenta le dice que se vaya y lo remueve. Entonces, más allá de esto, el otro factor que me ha llamado la atención tremendamente es esta visión religiosa. Me parece como 4 evangelios que no los podía, creo que, cargar ni Cristo y los 12 apóstoles juntos, la presidenta, mostrando eso es un símbolo, ¿no? Y dijo varias veces, y apeló a Dios, lloró. Hay un factor adicional que es importante. Había un candidato, entiendo que de una tendencia religiosa, que participó en las elecciones y que tuvo, me decían, el 8% de la votación. Todos estos otros ingredientes. Y quisiera preguntarle ya de la experiencia, Luis Verde Soto ha vivido muchos años en Bolivia, si conoce a los personajes del nuevo gabinete. Hay Karen Longoric, Justiniano Atala, la presencia incluso de algunos funcionarios, es obvio, ¿no?, que fueron también del MAS en el nuevo gabinete, otros fueron opositores. Esta combinación de Santa Cruz también, que es un elemento clave. La nueva presidenta viene del Beni, pero hay un ingrediente de los sectores de Santa Cruz que estuvieron presentes en la protesta. Yo sé que son muchas cosas, pero... Vamos a tratar de componer algunas figuras empíricas en alguna interpretación. A ver, comencemos primero porque yo siempre, en sentido irónico y en sentido real, me he quejado de cómo el Estado boliviano tiene una laicidad relativa. Yo le molesto, tomo con esto el pelo a mis más llegados bolivianos, entre ellos mi esposa, porque cuando se produce el Día de Todos los Santos, el presidente boliviano laico
tiene que salir por obligación jurídica en un desfile con las principales insignias de la Iglesia Católica, en un desfile de la plaza principal. Eso no ocurre en ningún estado laico que yo conozca, pero ocurre en Bolivia. Es decir, el sentido de lo católico es muy importante, tanto como el sentido de las religiones indígenas, ¿no es cierto?, de religiones originarias. Ciertamente el presidente, con todo la conformación del expresidente Morales, con la conformación de un Estado plurinacional y en la conformación de la nueva Constitución, se desplazó de algún modo esto que era el principio o los principios básicos de... Segundo elemento es de que los movimientos cívicos, que son realmente tres grandes, no son muchos más grandes, no es todo el país lleno de movimientos cívicos, son tres movimientos cívicos grandes, fundamentalmente el de Santa Cruz, que es muy grande y que representa la mayor parte de población urbana, tienen una raigambre, llamemos así, conservadora religiosa muy fuerte. Entonces lo que hace la presidenta, yo creo que es recuperar esto que es una raigambre de la media luna. Esto en términos de las culturas, sí. Entonces ahí lo que pediría yo es, hay una significación conservadora frente a las medidas tradicionales de América Latina, ¿no es cierto? Pero hay también una historia de utilización y de manejo y de profundo significado social de este manejo de los distintos grupos religiosos y que a veces se transforma también. En Santa Cruz es muy frecuente ser parte de una logia de carnaval, la misma que es la logia religiosa con la cual yo funciono. Es decir, los dos elementos están juntos. Entonces yo diría, hay que darle importancia a esto porque la tiene, ¿no es verdad? Pero también es simbólico para decir, soy legítimo frente a una mayoría que probablemente profesa religiones. Puede ser un acto simbólico. Yo diría que es un país donde las formas menos tradicionales de religiosidad y la religiosidad originaria tiene mucho más importancia. Entonces yo creo que hay también una suerte de confrontación, ¿no es cierto? Pero yo diría que esta no es la parte central de lo que se mira en este rato en la conformación de la transición. Aquí ha emergido en el caso de Santa Cruz, ¿no es cierto?, un liderazgo, el liderazgo de Camacho. Camacho es un personaje que hace una muy buena sintonía con la sentimentalidad de la población boliviana y hace esta sintonía muy ligada a una persona, él, ¿no es cierto?, pertenece a un grupo familiar que está en la marginalidad de los grupos centrales económicos de Santa Cruz. No forma parte no es de la oligarquía. No, en absoluto. Él no es la CAO, él no es los productores agropecuarios, él no forma parte de eso. De hecho, la candidatura que promueve aquello, que es la candidatura de Ortiz, se queda con muy pocos votos, se queda con el 4%. Y emergen en Bolivia dos formas populistas. Una, la de este candidato coreano que rápidamente asciende hasta el 8%, que es claramente ubicado, digamos, en la derecha. Y por otro lado está, ¿no es cierto?, esta efervescencia popular sentimental de una persona que hace interlocución a las partes más sensibles de la cruceñidad, ¿no es cierto?, y que se corroboran enormemente en el último rato cuando los grupos del MAS, por ejemplo, hacen arrodillar a los cruceños que llegan en el avión donde va Camacho, les hacen arrodillar para pedirles la cédula y dejarles o no entrar al alto y los devuelven. Con lo cual generan otra vez ese tipo de cisuras simbólicas terribles. Yo he venido de ahí hace 3 o 4 días y la persona que se sentó al lado, un señor colombiano, me enseñaba las fotos de cómo las Fuerzas Armadas dejaron pasar a las hordas contra Camacho, les dejaron pasar hasta pocos metros, hasta Camacho tuvo que decir, por mi vida tengo que subirme al avión que me tienen puesto en la puerta. Es decir, existió una presencia muy fuerte de esto. Esta es la parte anecdótica. Ahora en la parte... ¿Lo militar? La parte militar. Mira, en la parte militar es, yo creo que en Bolivia o se prueba una debilidad que ellos no manejaron, o se prueba que hay una autonomía militar que sí funciona al margen de clavos. Recordemos que en Bolivia, por fuerza de la Constitución, los militares deben cantar Patria o Muerte Venceremos y tener en su uniforme Patria o Muerte Venceremos. O sea, no es un hecho impuesto como el caso de Chávez. Pero claro, en el caso de Chávez hay una lealtad básica, acá se ve que es una lealtad superficial. El primer elemento. Una cosa que tenemos que recordar es que Bolivia tiene una tradición de revueltas policiales. Los motines policiales han sido muy importantes y a los motines policiales siempre fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas como única forma de control.
En este caso, las Fuerzas Armadas se resisten a hacer esa entrada, y las Fuerzas Armadas dialogan con sectores cívicos a decirles no estamos dispuestos a reprimirlos. Y es la primera ruptura que tiene Morales, que no logra controlar, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, que estaban muy ligadas a ciertos aprovisionamientos, fundamentalmente chino y ruso, y que tampoco logra hacer este mecanismo con el cual se los contenga. Y pareciera que los gérmenes de autonomía estaban presentes, aunque no se los veían, aunque no se dejaban mirar, ¿no es cierto?, cosa que parece que está presente en buena parte de América Latina. Eso en términos de las Fuerzas Armadas ahora. El otro elemento es de que yo creo que a este gobierno, al que está, no hay que medirle en términos sino de una sola eficacia, que es organizar elecciones. Y entregar el poder. Nada más. No tiene nada más que hacer. No tiene nada más que... Gonzalo, si te parece, vamos a hacer una pausa informativa y publicitaria y volvemos precisamente sobre qué se le viene a Bolivia en este momento. Solo una cosa, nada más como apunte que me vino a la cabeza, que para que quede como anécdota tal vez. En las elecciones en que ganó Fujimori, también hubo un candidato de una línea de alguna iglesia que empezó a subir, evangélica, de modo muy potente, ¿no? O sea, este fenómeno ha estado por aquí y está rondando. Y está aquí. Sí. Vamos a la pausa informativa y publicitaria y volvemos con el doctor Adrián Bonilla y el doctor Luis Verde Soto. Inicio de espacio publicitario. Hay muchas cosas que no puedes planificar, como que tu familia crezca y necesites una casa más grande, que el clima cambie y tu cosecha necesite más cuidados, o que tus amigos te propongan un viaje que no te puedes perder. Lo que sí puedes planificar son tus ahorros. Por eso, con ahorro programado de Banco Pichincha, elige el valor y el tiempo que deseas ahorrar. Y nosotros te recompensamos con una mejor tasa y un bono especial. Visita nuestras agencias y solicítalo hoy mismo. Banco Pichincha, en confianza. ¡Socio! Vine por el cambio de aceite. Hazlo rapidito, que ando de apuro. Listo, le ponemos el de siempre, ¿no? Sí, cualquiera. No. A mí no me van a poner cualquier cosa. ¿Quién dijo eso? ¿El auto? Claro, pues, si aquí el que rueda soy yo. Así que me pones Kendall. Que ya todos usan Kendall. Tu auto sabe qué lubricante usar. ¿Y tú? Kendall con titanio líquido protege tu motor. Y si es Kendall, es semisintético, que rinde mucho más. Póngale Kendall. Don Juan, quería saber si ya tiene los 8 quintales de papa. ¿Cómo me le va, don Juan? Oiga, ¿ya tiene lista la siembra de tomate? La CFN fomenta el agro con su nuevo producto Impulso Agrícola, una línea de crédito ideal para pequeños comerciantes que mejora las condiciones para nuestros agricultores y contribuye con la economía rural del país. Ingresa a www.cfn.fin.es y conoce más sobre Impulso Agrícola. CFN, el desarrollo es ahora. El gobierno de todos. Uniandes promueve el desarrollo empresarial y social, la investigación y vinculación, con prácticas preprofesionales y excelencia académica en las carreras de medicina, odontología, enfermería, derecho, administración de empresas, ingeniería en software, gastronomía, turismo y contabilidad de auditoría. Matriz en Ambato y sus extensiones en Babahoyo, Ibarra, Quevedo, Riobamba, Puyo, Santo Domingo y Tulcán. Consúltanos en www.uniandes.edu.es. Santa, esto es para ti. ¡Feliz Navidad! Oh, gracias, Mary. Por fin disfruto yo también la Navidad. Oh, Mary, justo el celular que quería. Ah, qué bueno. Ojalá que así me escribas. Como Santa, conéctate más esta Navidad con los nuevos smartphones de CNT. Elige el tuyo de entre la más completa variedad de equipos móviles Samsung en cuotas desde $14. CNT, conectémonos más. Fin de espacio publicitario. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado.
noticias, 8 de la mañana, 40 minutos. El diálogo está estancado a un mes de las manifestaciones en el país. Ayer se cumplió un mes desde que el gobierno y la CONAIE coincidieron en una mesa de negociaciones tras la crisis de octubre. Desde entonces no ha existido otro encuentro del mismo nivel y es poco probable que ocurra nuevamente por varios factores. Por parte del gobierno, la ministra de Gobierno María Paula Romo dice que la CONAIE no cumplió con su parte del trato, que era elaborar un decreto sustitutivo para focalizar el subsidio de los combustibles, mientras el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, asegura que apenas iniciado el diálogo llegaron las demandas y que muchos integrantes indígenas eran apresados y que ante eso se efectuaron más pedidos de carácter económico al gobierno. Celi reiteró que atentado a la Contraloría fue planificado. El Contralor General Pablo Celi expuso los motivos por los cuales considera que el ataque a la Contraloría durante las protestas de octubre pasado no fue un hecho aislado. Ayer, ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga las protestas de octubre, Celi señaló 3 elementos que demostrarían que el atentado a la Contraloría fue planificado, que se atacó directamente a la documentación de la entidad, la destrucción de los bienes tecnológicos de la institución y la finalidad de comprometer la cadena de secuencia de las investigaciones que realiza la Contraloría. Alcaldía de Santo Domingo busca expropiar 20 hectáreas para construir un parque ecológico. Los trámites para la expropiación de 20 hectáreas de terreno que pertenecen al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se iniciaron, según informó el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo. El burgomaestre señaló que en estos terrenos ubicados cerca del centro comercial Paseo Shopping se construirá un parque ecológico que atraerá el turismo y el comercio. Además, aumentará la plusvalía de este sector. Internacionales. El oficialismo elige presidente del Congreso boliviano, lo detalla la agencia EFE desde La Paz. El movimiento al socialismo más, el partido de Evo Morales, eligió este jueves de madrugada como nuevo presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia a Sergio Choque, con su mayoría parlamentaria y en ausencia de la oposición. 8 de la mañana, 42 minutos. Hasta aquí el servicio informativo Platín. Continuamos en estudios con nuestros invitados, Adrián Bonilla, académico y analista, y Luis Verde Soto, consejero electoral y experto en asuntos sociopolíticos. Volvemos. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Cumplimos objetivamente con informar. Noticiero Ecuador Radio. Por Platinum FM y Radio Quito AM. Minutos en el territorio continental ecuatoriano. Análisis de la situación de Bolivia con los académicos politólogos Luis Verde Soto y Adrián Bonilla. Bueno, Adrián, ¿cómo ve esta situación de aquí adelante, la salida? ¿Qué se viene? Me había puesto en la coctelera muchos elementos, ventajosamente los dos son académicos y ellos pueden ordenar. Tomamos cualquier cosa que refieres. Cualquier cosa que venga de una coctelera. Yo no dije eso. No. A ver, hay como 3 dimensiones que a lo mejor podríamos trabajar, ¿no? La una es la institucional, la otra la que tiene que ver con las fuerzas políticas propiamente dichas y luego el comportamiento, querría yo plantear, del entorno internacional, que es importante en el caso boliviano. En términos institucionales, lo que correspondería en estos momentos es que el nuevo gobierno se dedique exclusivamente a la producción de nuevas elecciones. Estas nuevas elecciones tienen que ser, dadas las circunstancias que llevaron a la caída de Evo Morales y a la entronización de la nueva presidenta, tendrían que ser estas nuevas circunstancias absolutamente transparentes, sujetas a todo tipo de observación internacional, que no tengan la menor posibilidad de sospecha, porque fue precisamente eso lo que ilegitimó el proceso electoral anterior. La nueva presidenta es legítima, es legal, ahí todo está. Es decir, le tocaba la línea de sucesión, pero no se posicionó
ante nadie, ante las Fuerzas Armadas. Yo sé que son las circunstancias, sí, ¿no? Claro, pero tenemos una realidad política que ya se materializó. Ya. ¿Sí? Por supuesto que desde la oposición, en este caso desde el MAS, va a seguir cuestionando la legalidad de la presidencia, la legitimidad, y a nivel internacional esto va a ser un tema en forma permanente. El tema de la legalidad o legitimidad del nuevo gobierno se va a resolver en las nuevas elecciones, siempre y cuando estas elecciones sean elecciones absolutamente limpias, lo que va a implicar, que me parece inevitable, la participación del movimiento al socialismo. Por supuesto, es un partido legítimo que tiene fuerza, independientemente de la digamos, de la legitimidad de Evo Morales o de la renuncia de Evo Morales. Entonces, existe, digamos, ¿no? si en este escenario electoral la oposición a Evo Morales logra ganar la presidencia de la República en primera o en segunda vuelta, tenemos otro escenario. ¿Carlos Mesa de nuevo candidato o habrá? Bueno, Carlos Mesa es un candidato natural, sacó el mayor porcentaje de la oposición en estos escrutinios que no pudieron terminarse, o sea, me parecería como sumamente improbable que esta candidatura que sacó el porcentaje que sacó se retire, sobre todo después de las últimas circunstancias, ¿sí? Más aún cuando venía reclamando la segunda vuelta exactamente. Entonces ahí probablemente tendremos otras candidaturas de la oposición a Morales y un sólido bloque electoral de respaldo al candidato, cualquiera que este sea, del MAS. Tú decías el entorno internacional, es decir, los gobiernos que ya han reconocido a la presidenta, los gobiernos que dicen que es un golpe de Estado y que de algún modo dan su abrazo o pésame, yo no sé, al presidente Morales. A ver, ahí lo que nosotros tenemos son dos cosas distintas, ¿no? Lo que tenemos son líderes políticos que cuestionan la caída del presidente Morales y le atribuyen a un golpe de Estado, pero esto no necesariamente expresa ni va a expresar en el futuro la conducta gubernamental. Cuando un gobierno reconoce a otro, normalmente lo hace como un hecho que ya se materializó, es otro tipo de práctica, no juzga la legalidad, excepto si es que hay una confrontación. Entonces yo creo que es en la América Latina de estos momentos los gobiernos que están alrededor del antiguo Grupo ALBA probablemente van a cuestionar la legitimidad y no van a reconocer al nuevo gobierno boliviano, pero el resto de gobiernos de América Latina, independientemente de que cuestionen el proceso político boliviano, van a reconocer al nuevo gobierno. Es lo que corresponde en términos pragmáticos, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el resultado electoral, que desde mi perspectiva es un resultado electoral todavía en disputa, el de las próximas elecciones bolivianas, vamos a tener un ordenamiento internacional de distinta naturaleza en la región y sobre todo en Sudamérica. De todas maneras, cualquiera que sea el resultado electoral boliviano, vamos a seguir teniendo una región sumamente fragmentada, sumamente heterogénea, con muy pocas posibilidades de que iniciativas de integración que agrupen a todos los países sean exitosas o puedan sobrevivir. ALBA, la Alianza del Pacífico, iniciativas como ProSur, son iniciativas que están muy erosionadas, al igual que los antiguos sistemas de integración. La CELAC resiste con mucha fragilidad, pero sin ninguna fortaleza política por el momento. El proyecto de UNASUR me parece a mí que es un proyecto que va a agrupar un bloque de países, mientras que el otro bloque de países en Sudamérica va a estar... UNASUR y ProSur. Exactamente, entonces esta cosa de tener una visión regional común, aunque sea sobre 2 o 3 puntos, me parece muy improbable en los próximos años. En estos momentos, probablemente, en la historia reciente de América Latina, esta polarización gubernamental a nivel internacional es la más intensa que jamás hayamos tenido. Nunca hemos estado tan peleados entre los gobiernos latinoamericanos, ¿no? La virtud, porque tenía algunas, del presidente Chávez en Venezuela, es que no se peleaba, ¿sí? El presidente Chávez tenía una política exterior armónica con prácticamente toda la región, independientemente de la ideología de los otros presidentes, excepto con Uribe, en donde se peleaban, se reconciliaban, se peleaban, se reconciliaban. Una relación... Mejor con Uribe que con Santos. Pasional. Pero esto permitió que florecieran iniciativas como UNASUR o como CELAC. No es el caso, por ejemplo, del actual gobierno venezolano, que es muy díscolo en términos de sus relaciones internacionales. Doctor Luis Verde Soto, ¿qué se viene en Bolivia? ¿Cómo ve la perspectiva?
A ver, yo creo que en el caso boliviano tenemos algunos datos de los que parte esta coyuntura electoral y esta convocatoria electoral. La primera es evidente que entre puntos más, puntos menos, entre el MAS y Comunidad Ciudadana, el grupo que articula a Carlos Mesa, existe una forma equilibrada, digamos, ¿no es verdad?, pero cuyas bases de referencia son distintas. Por un lado tienes tú de que el hecho de que Morales no sea candidato, el hecho de que Morales no esté a la cabeza, de que sea una forma en descomposición gubernamental, de que esté fuertemente teñida con una agenda que les es muy difícil, porque es una agenda que pasa por el ataque al narcoestado. Bolivia llegó a ser un narcoestado, que se ataque fuertemente unos procesos de corrupción. ¿Hay sustento para decir esto claro, en cuanto al propio presidente Morales o gente de su entorno? Comencemos por la parte del sustento económico. El sustento económico del modelo es el narcotráfico, ¿no es cierto? El éxito económico de Bolivia, el aparentemente éxito económico de Bolivia, es el mantenimiento durante todo el tiempo de un dólar estable, dólar que se produce por ingentes cantidades de ingreso que no produce, no corresponden a la producción, corresponden al narcotráfico, al contrabando, a cierto ingreso rápido de inversiones externas. Hay una figura que, no digo sustituye a Evo Morales, porque un presidente con 14 años, con toda la historia que tiene, me parece de algún modo insustituible hasta en lo simbólico, pero que tenga fortaleza en el MAS como para afrontar una elección y tener opciones, por ejemplo, de llegar a una segunda vuelta. No, creo que no, Estrato, no se ve ninguna figura así, porque primero las figuras de gabinete se clasificaban en dos pedazos. La parte moderada, Morales evitó que saliera del gabinete mientras estaba la crisis, o sea que ya no fue una parte de aquello, y el otro lado, la parte fuerte, entiendo que están acechados por fuertes acusaciones. Me refiero a Juan Ramón Quintana y la ministra de Presidencia, etcétera. De hecho, el vicepresidente García Linera no tuvo nunca rastro electoral y su presentación como candidato no es tal. Está asilado también en México en este rato. Entonces no creo yo que haya visiblemente, bueno, y los grandes líderes históricos que dieron lugar a Morales, como Quispe, ya no son parte del escenario electoral en este rato. Entonces yo creo que no hay un elemento central que catalice, pero hablamos del 40% en descomposición, pero que puede ser una parte importante, o sea, el 50% de aquello es muy importante. La segunda es obviamente la candidatura de Mesa, que es una candidatura ligada a los sectores medios urbanos de todo el país. Es una candidatura que tiene obviamente la característica de una fortaleza por enfrentar a Morales. Tiene su valor moral, es haber enfrentado a Morales, aunque no hay un valor organizativo. Debe recordar que, se lo decía hace poco en Bolivia, el país donde más se acabó el sistema político fue Bolivia. Los tres grandes partidos históricos de Bolivia murieron todos, y el último acaba de morir ahora. El MNR, el autor de la Revolución Nacional, ADN, la derecha clásica de Bolivia, que lo único que tiene ahora es, ¿no es cierto?, es la presencia muy importante, por cierto, pero sin valor electoral de Tuto Quiroga, y el MIR, que se pidió que no fuera Jaime Paz candidato porque probablemente no llegaba a tener ni siquiera el 1%. Incluso Jaime Paz fue una decisión del MNR, no digámoslo. Claro, fue decisión digamos, pero digamos, ahí fueron las tres grandes cabezas del proceso de concertación de los 40 años de la democracia. Solo un apunte, frente a esa recomposición también hay algo que entiendo que iba a completar Luis, pero claro, el tiempo ya no nos da, es que Carlos Mesa no se representa a sí mismo como un partido, sino como una tendencia de una alianza múltiple, ¿no? Incluso independientemente hay facciones también dentro de ese movimiento, ¿no? Claro, es una coalición, pero claro, sin tener la capacidad orgánica que, por ejemplo, tiene el MAS, una coalición que ya está un año en elecciones y acaba de tener una campaña que tuvo observación electoral en prácticamente todo el país. Probablemente de este proceso va a salir orgánicamente más cohesionada que lo que estuvo en la primera elección. Entonces, pero yo siempre recuerdo a Carlos Mesa que después de su primera presidencia, de su presidencia. Dijo, yo no sé para qué me metí a esto. ¿Qué estará pensando ahora? Yo creo que no puede salirse. Aquí lo tuvimos algunas veces. Claro. A los expresidentes les gusta repetirse. Eso parece que es un vicio. Me encanta incluso de los que no les gusta. Ahora, yo creo que, viendo el tema donde se abre importantemente acá, lo que está en juego en este rato es bajo qué canales el
poder económico de Santa Cruz, su configuración social y las desgastadas formas de configuración política se expresan para resolver esto que es un tema histórico de Bolivia, cuando se pesa adecuadamente la hegemonía política que pueda tener Santa Cruz, que puedan tener los valles han tenido importancia. Recuerden ustedes que Tarija, Cochabamba y Sucre han tenido muchísima importancia frente a esta importancia sesgada, pero sin embargo la mayor, que es del altiplano. Esta nueva hegemonía es la que vamos a ver ahora cruzarse. Hay tal vez un elemento que lo planteaste tú durante la publicidad, Gonzalo, es el de la emergencia de estas fuerzas evangélicas en Bolivia, ¿no? Que son fuerzas importantes, se las ha visto ahora, que no son fuerzas exclusivamente nacionales, que dan cuenta de una expresión política, de una religiosidad nueva, moderna, en toda América Latina, con relativo éxito en toda América Latina, en Centroamérica, en Brasil y ahora en Bolivia. Ahora, la vocación democrática de este tipo de fuerzas es algo que sí llama la atención y que cuestiona, porque es un discurso extremadamente radical, es un discurso descalificador, es un discurso violentista. En estos momentos se han opuesto al presidente Morales, están respaldando al presidente brasileño. Entonces, una salida en esa dirección, con un discurso al menos de carácter autoritario, es algo que no va a ayudar a la democracia. Es una fuerza nueva, sí, que está emergiendo en toda la región y que se expresó en estos momentos de conflicto en Bolivia sobre lo que hay que poner atención. Y va a necesitar que Miguel haga un programa de controversia también para poder tocar algunos temas. Por ejemplo, que no ni siquiera lo vamos a preguntar, pero lo vamos a dejar suelto, que es el tema de la nueva expresión de fuerza de autonomía que volvió a escucharse ahora al cabo de algo más de una década. Yo quisiera, para que tengas agenda, creo que hay dos temas que no hemos tratado. Uno es de la emergencia de una forma populista tradicional y bastante nueva, que es Camacho y los movimientos cívicos, lo territorial como fuente de... Y la segunda son los jóvenes en los tres casos, y en los dos casos fundamentalmente Ecuador y Bolivia. Los jóvenes tienen una suerte de, suelto la hipótesis, de comportamiento social explosivo, disruptivo, y a la vez un comportamiento político convencional, electoral convencional. Eso pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en Chile. Bien, bueno, seguiremos hablando de este tema, muchos asuntos en desarrollo en Bolivia. Muchas gracias a Luis Verde Soto y Adrián Bonilla. Muchas gracias, muy gentiles.